Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la nueva clase de abducción de cadera. En el día de hoy vamos a ver los diferentes puntos de vista de los autores Kapanji, Neumann y Hochschild con respecto a la abducción de cadera y sus músculos. Bueno, vamos a encontrar que dentro de los agonistas y los sinergistas vamos a tener músculos similares. Lo que se hizo en esta diapositiva es mostrarles a qué pertenece cada clasificación, el 1 y el 2 y el 3 referente a la bibliografía. Como agonistas encontramos tanto Kapanji como Neumann y Hochschild toman como el glúteo medio y el glúteo menor agonistas. Kapanji y Neumann toman el glúteo mayor con sus haces posteriores o también lo van a encontrar con haces superficiales, el glúteo mayor, el piriforme, lo toma Hochschild y el tensor de la fascia lata lo toma Neumann y también Kapanji, que me olvidé de anotarlo acá en la diapositiva. Y como sinergistas vamos a tener al glúteo mayor con sus haces posteriores, que también esto lo toma Hochschild, piriforme o piramidal, lo toma Neumann como sinergista, tensor de la fascia lata lo toma Hochschild como un sinergista y el sartorio lo toma Neumann como un músculo que ayuda al movimiento. Recordemos que los músculos agonistas y sinergistas realizan una contracción isotónica concéntrica al momento de realizar el movimiento. Esto quiere decir que acercan sus puntos de inserción. Bueno, acá vamos a hacer un repaso de los músculos agonistas que nombramos según estos tres autores. Puede diferir entre un libro y otro. El glúteo mayor con sus haces superficiales o posteriores, el glúteo medio, el tensor de la fascia lata, ahí vemos la cintilla iliotibial de Maysat con la porción carnosa muscular. Bien. Y luego, si vamos desbridando en planos, vamos a tener el glúteo medio, perdón, el glúteo medio lo pusimos en celeste, el glúteo menor lo vamos a ver en profundidad, ahí, glúteo menor, y luego el piramidal o piriforme. Fíjense lo que les dije recién de la contracción isotónica concéntrica. Estos músculos, cuando realizan la abducción de la cadera, acercan sus puntos de inserción acortando el músculo. Y ahí muestro cómo, ¿sí? Haría el movimiento, el fémur en una abducción, que eso ya lo tienen en el video de artrocinemática abducción de cadera. Muy bien, seguimos con los sinergistas. Otra vez, según la bibliografía, vamos a ver qué considera el glúteo mayor, algunos autores como sinergistas. También el piriforme piramidal, según el autor, puede ser sinergista. El tensor de la fascia lata, idem. Bien, ahí lo ven con su porción carnosa y tendinosa. Y después el sartorio. Muy bien, continuamos. Bien, ahora, ¿cómo clasificamos en grupos a estos músculos? Bien, esto es según Kapanji. Según Kapanji y sus funciones secundarias, además de ser abductores, son flexo, extensión, abducción y aducción, que vamos a ver que se pueden combinar. Se pueden clasificar los músculos en dos grupos. El primer grupo, que son todos los músculos abductores que están situados por delante del plano frontal. Sus inserciones pasan por delante del plano frontal, que en este caso sería, por ejemplo, el tensor de la fascia lata y los haces anteriores del músculo glúteo mediano y glúteo menor, que en combinación estos músculos sí hacen su contracción aislada o predominante, no hacen un movimiento de abducción pura, sino que hacen un movimiento de abducción, flexión y rotación interna. Recordemos que estamos hablando de los músculos del plano, en el plano frontal, desde la zona más anterior a lo que sería el centro articular, en este caso en el centro de la cabeza femoral hacia anterior. Entonces encontramos la porción anterior del músculo glúteo menor,
la porción anterior del músculo glúteo medio, porción anterior, y luego la porción anterior del tensor de la fascia lata. O sea, estamos hablando porción anterior del tensor de la fascia lata, las porciones anteriores de lo que es el glúteo medio y las porciones anteriores de lo que es el glúteo menor. Todo eso, esos grupos musculares, recuerden que si tienen acción predominante o aislada, lo hacen combinados con flexo, rotación interna. Y el segundo grupo, vamos a encontrar que son al revés que el primer grupo. Desde el plano frontal, o sea, en una vista posterior, vamos a ver que desde el eje, ¿sí?, de lo que es la cabeza del fémur hacia posterior en un plano frontal, vamos a encontrar que incluye la posterior del músculo glúteo menor y medio, ¿sí?, lo mismo pero al revés que el anterior, y después los haces abductores del músculo glúteo mayor, que son los haces que se van a encontrar insertos en lo que es más superficial. Bien, ahora lo vamos a ver que va a estar unido a lo que es el tensor, la cintilla iliotibial tensora de Maiciat, ¿sí? Acá esta porción superficial del glúteo mayor vamos a ver que está inserta directamente en el tendón y no inserto en la zona ósea. Así que lo voy a borrar para que podamos ver mejor todas las capas que vamos a ir colocando ahora. Si queremos obtener una abducción directa, ¿sí?, no, es necesario que estos grupos realicen una contracción antagonista sinérgica equilibrada. Es decir, no tiene que predominar uno sobre el otro para que sea una abducción pura. Obviamente las abducciones puras se hacen con mucho control, lo hacen generalmente bailarines o deportistas tipo gimnasia artística, ¿sí? No es fácil de conseguir una abducción que sea netamente pura y tener un control muscular tan específico. Bien, bueno, estos músculos, sí, otra vez decimos lo mismo, si se contraen aislada o predominantemente van a hacer un movimiento mixto de abducción, de extensión y de rotación externa. Recordemos que son posteriores, entonces a diferencia del primer grupo van a hacer extensión y rotación externa. Y ellos son entonces el haz posterior del glúteo menor, haces posteriores del glúteo medio y en la zona más superficial y abductora, que sería la zona donde les dije recién que se insertaba en el tendón de la cintilla iliotibial de Maiciat. Y estos serían los muchachos que realizan esa abducción, extensión y rotación externas y su contracción es aislado predominante. Bien, vamos a empezar a hablar del glúteo medio. Es el que tiene mayor eficacia debido al brazo de palanca. Ahora vamos a empezar a hablar de mucha física. Esta clase vamos a tener mucho lo que es momento de la fuerza y brazo de palanca. Bien, aquí tenemos a nuestro protagonista de esta diapositiva y vamos a ver que tenemos el fulcro o el centro, ¿sí?, de esta palanca, que sería el centro de la articulación, es decir, dentro de la cabeza femoral. Y después tenemos la zona trocánter con su bracito de palanca. Bien, ¿esto qué significa? Que va a haber una fuerza ejercida por el glúteo medio cuando se contrae, que ¿qué dijimos? Que cuando son agonistas, los músculos siempre se contraen, ¿sí?, acercando sus puntos de inserción, generando una contracción isotónica concéntrica. Bien, y si lo vemos en este gráfico hermoso de Neumann, que parece un lindo lío, vamos a tener que el glúteo medio tiene esta dirección, esta línea de contracción, ¿sí?, en plano frontal, y va a ofrecer, como ya les dije, el mayor brazo de palanca y representa el 60% del área transversal total de los abductores. O sea, esto significa que el glúteo medio es el principal músculo de la abducción.
Bueno, acá tenemos que Hochschild nos trae tres porciones funcionales y anatómicas independientes, así lo nombra Hochschild, en cuanto al glúteo medio. Vamos a encontrar fibras anteriores, fibras posteriores y fibras medias. Según Hochschild, las fibras que contribuyen todas a la abducción, hay algunas que contribuyen a estos movimientos mixtos que vimos recién en los grupos nombrados por Capanghi. Las fibras anteriores van a tener un componente, ¿sí?, de rotación interna, aparte de abductora. Las fibras posteriores, ¿sí?, van a tener un componente de rotación externa, ¿sí?, y también un componente extensor, como también lo había nombrado Capanghi. Bien, entonces, como diferentes bibliografías van mostrando en diferentes capítulos, ¿sí?, cosas que parecen diferentes, pero a la vez vieron que terminamos yendo al mismo lugar o al mismo camino. Por eso es que me gusta traerles mucha bibliografía o varios puntos de vista para que ustedes tengan en cuenta, ¿sí?, que la biomecánica siempre termina en el mismo lugar, aunque en algunas cosas difiere de un autor y otro, siempre termina en el mismo lugar. Bien, estas acciones obviamente, si está actuando más la porción anterior, va a tender a abducción, rotación interna, como habíamos hablado hoy. Si está actuando la porción media, seguramente sea más neto abductor solo. Y si esté actuando la porción más posterior, va a ser también combinado con rotación externa y extensión. Bien, y ahora viene lo complicado. Me gusta traerle este tipo de imágenes representadas en simulación 3D como para que se entienda un poco mejor. Hoy habíamos hablado de un brazo de palanca OT, que es trocánter, y el fulcro o apoyo de la articulación. Y habíamos hablado de una fuerza, que era la que hacía en este caso el glúteo medio. Bien, esta palanca, les voy a poner el puntero para que podamos ver bien. Esta palanca, según la acción del glúteo medio, ¿sí?, va variando según el grado de aducción y la posición de alineación de lo que es la cadera, ¿sí? La fuerza del músculo no va a ir perpendicular directamente al brazo de palanca. Se puede descomponer en una fuerza que se denomina F2, ¿sí?, que va hacia el centro de la articulación, y en una fuerza F1, ¿sí?, que va hacia una zona tangencial, que representa la fuerza eficaz del músculo cuando empieza la abducción. O sea, una fuerza de un músculo se puede descomponer en fuerza 1 y fuerza 2, que sería el paralelogramo de la fuerza hablando en física. Bien, la fuerza 2 es la que nos va a permitir digamos, el componente coaptador del glúteo medio, y la fuerza número 1 es la que nos va a dar el componente de fuerza de abducción del músculo. Bien, y ahora vamos a ver aquí. Primero empezamos, perdón, ahí está. Primero empezamos con una imagen de Capanghi, el cual seguimos descomponiendo la fuerza del glúteo medio, ¿sí?, en el cual a medida que va aumentando la abducción, vamos a empezar a poner una plumita, ahí está. A medida que va aumentando la abducción, hay un vector que es F2, que es este que estamos viendo acá, que tiende a disminuir, mientras que F1 va a empezar a aumentar. Bien, o sea, aumenta el componente de contráctil del músculo glúteo medio, pero disminuye el componente coaptador. Si volvemos para atrás, recordemos que F2 coapta porque lleva hacia el centro la descomposición de la fuerza, y F1 al contrario, es más tangencial y lleva hacia la parte contráctil, la descomposición de la fuerza del glúteo medio. Entonces, la máxima eficacia, ¿sí?, es en abducción de 35 grados. La fuerza es perpendicular al brazo de palanca. Vamos a verlo acá. Vamos a borrarles un poco para que puedan ver mejor.
Bien. Entonces, la fuerza es perpendicular a la fuerza de palanca, que en este caso la vamos a ver representada por T2 y O, que sería el punto, el fulcro de la articulación, el punto de apoyo, y en el cual hoy la fuerza que habíamos hablado de F1 se confunde con F directamente. Esa tangencial que habíamos visto hacia arriba ya directamente se confunde con F a medida que se vaya contrayendo aún más el músculo. Cada vez que se contrae, ¿sí?, tracciona de la inserción distal y la acerca más a la inserción proximal. Entonces, por eso, desde un punto que estuvo la inserción, ahora pasa a un punto más superior. Bien, por la contracción que genera y por el movimiento óseo, que recuerden que se dirigía en rodamiento y deslizamiento hacia inferior a medida que se va abduciendo. Bien. Entonces el músculo se ha acortado de T1 y T2, ya directamente no existe, ¿sí?, porque ya directamente el músculo en 35 grados ya se va elevando el fémur, así que esta distancia directamente no existe, es como si hiciera un recorrido a medida que la diáfisis se va elevando y va deslizando y rodando hacia inferior la cabeza del fémur sobre el acetábulo fijo. Entonces, el músculo se va a cortar y va a representar aproximadamente 1/3 de su longitud. Bien, o sea que el músculo cuando se contrae para hacer la abducción, el glúteo medio conserva 1/3 de su longitud. Luego el glúteo menor. ¿Qué va a pasar con el glúteo menor? Vamos a ver que tiene potencia 3 veces menor que el glúteo medio. Tiene un componente, como habíamos hablado hoy, de abducción, flexión y rotación interna siempre que sea la porción anterior, porque la porción posterior habíamos visto que tenía también un componente de abducción, pero también tenemos un componente extensor, rotador externo, ¿sí? Eso siempre depende de las porciones del músculo, como habíamos separado hoy por planos. Bien, se proyecta en dirección anterior al trocánter mayor. Fíjense, esto es una vista posterior y acá directamente yo en línea punteada terminaría la inserción que no logramos ver porque es una vista posterior. Y representa el 20% de área transversal de los abductores, siendo que, y si lo comparamos con el glúteo medio representaba el 60%. Por eso vuelvo a repetir que el glúteo medio es el principal abductor de la cadera. Bueno, fíjese, tenemos el brazo de palanca OT, no lo voy a explicar porque ya lo dijimos, y la fuerza que va a ejercer desde su inserción distal a su inserción proximal. Acá obviamente no sé si lo alcanzan a ver, pero está desvanecido el hueso coxal derecho. Y recuerden que la fuerza va a ser desde inferior a superior, pero cuando el músculo se acorta genera una contracción isotónica concéntrica. Bien, aquí otra vez lo tenemos. Hay glúteo menor, fíjense cómo es y cómo se ve la dirección de la fuerza, y el glúteo medio está por encima, hoy ya lo vimos. Bien, el glúteo mayor. Las dos porciones musculares del glúteo mayor se pueden contraer de forma aislada, pero cuando actúan equilibradas se efectúa en el eje longitudinal y genera una abducción pura. ¿Qué serían las dos porciones? La porción más superficial, como les decía hoy, que es, y acá se ve perfecto, dónde se inserta, que ya directamente es en la zona tendinosa de la cintilla iliotibial de Maiciat. La estamos viendo aquí. Y después tenemos la porción que se inserta en la zona ósea. Bien, pero si esta porción más esta porción se contraen simultáneamente, pueden generar una abducción pura. Bien, y el tensor de la fascia lata va a pasar exactamente lo mismo que con el glúteo medio. Vamos a descomponer las fuerzas. La acción del músculo del tensor de la fascia lata se puede analizar de la siguiente manera. La fuerza, esta vez, va a ir al revés. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la inserción distal en articulación de rodilla prácticamente, ¿sí?, en la zona de rodilla,
Y la inserción proximal la tenemos en zona de cresta ilíaca. Entonces, las fuerzas se van a descomponer de superior a inferior. Esto sería una contracción isotónica concéntrica en este músculo. Entonces, la fuerza aplicada va desde la espina ilíaca en este caso. Y fíjense que se descompone en dos vectores, en F1' y en F1. Bien, el F1' es centrípeto. Otra vez vuelvo a aclarar que siempre que sea centrípeto es porque va a la zona del fulcro o apoyo. Y la otra descomposición de la fuerza es tangencial, que hace que bascule la pelvis. O sea, bascular significa que la pelvis, ¿sí? Indirectamente con la fuerza del tensor de la fascia lata se dirija hacia afuera. Ahora vamos a ver un gráfico. O sea, fíjense las líneas de las flechas cuando se descompone la fuerza de contracción isotónica concéntrica del músculo. Las flechas le van a ir dirigiendo para dónde se descomponen las fuerzas. O sea, F1 se descompone hacia afuera, que es la tangencial, y F1' se descompone centrípeta hacia el centro de lo que sería el apoyo de la articulación. Bien. Bueno, y acá tenemos este despelote, que esto es gracias a Capanghi, que la mayoría debe decir, ¿qué me quiere decir este señor? Bueno, acá también vemos F1 y F2 y F2'. Vamos a ir explicando de a poco qué es lo que pasa. Esto, la realidad es que anatómicamente este paciente ya está, esto es una suposición, porque el paciente ya estaría lesionado si vemos que la sínfisis del pubis está hacia arriba y rotada hacia afuera. Lo que acá está ejemplificando Capanghi es qué pasaría si el tensor de la fascia lata traccionaría directamente desde la cresta ilíaca hacia su inserción más distal. Bien, por eso es que esto, si ustedes estuviera la otra pelvis acá, sería prácticamente una luxación. Pero bueno, lo que quiero que ustedes se den cuenta es que esto es una suposición. Entonces, ¿qué pasaría acá? A medida que la abducción se va consolidando, la componente F2, que es esta que está acá, aumenta, pero nunca va a ser igual a la fuerza F propia del músculo que la vimos en el gráfico anterior. Por otra parte, es fácil ver que el acortamiento entre C1, o sea, donde estaba posicionada la C1 es esta, la posición inicial de la cresta ilíaca, que es esta aquí, y C2 es la posición donde supuestamente tendría que estar la cresta ilíaca en el caso de que contraiga el tendón de la fascia lata, el tensor de la fascia lata, perdón, contraiga en su totalidad el músculo si no hubiera un semicoxal del otro lado, ¿sí? No estaría el coxal del otro lado. Bien, entonces, representa una fracción mínima de su longitud total, o sea, desde la espina hacia el tubérculo. Esto explica que el cuerpo muscular es corto en relación al tendón, puesto que se conoce que la longitud máxima de un músculo no va a sobrepasar la mitad de la longitud de sus fibras contráctiles. ¿Esto qué quiere decir? Que por algo el tensor de la fascia lata, su porción muscular, llega más o menos hasta aquí, y después el resto es todo cintilla. Supóngase que hasta acá es todo cintilla hasta inferior. ¿Sí? Esto explicaría que si fuera un músculo más potente pasaría lo que les digo recién. Esquemáticamente traccionaría tanto en abducción que en vez de abducir lo que sería el fémur, va a abducir directamente la hemipelvis del lado de el hemicoxal del lado donde estaría haciendo la contracción isotónica concéntrica. Si esto se acortaría de este punto y de este punto y tuviera toda esta porción carnosa y más potente, ¿sí? Estaríamos en un problemón. Más que nada un problemón postural, porque no iba a afectar la sínfisis del pubis, pero sí iba a ejercer un poco más de fuerza. Bien, esto es a modo esquemático, chicos, para que se entienda por qué los músculos son como son y por qué actúan como actúan. Bien, el músculo piriforme va a poseer una acción abductora, fíjense acá el brazo de palanca, TO, lo mismo que venimos haciendo, y la dirección de la fuerza, fíjense que se va hacia la zona de inserción más medial, y acá tenemos más la zona más lateral de inserción, y lo mismo, contracción isotónica concéntrica, se van a acercar sus puntos de inserción.
Bien. Y después tenemos el mecanismo abductor de la cadera. O sea, cómo controla la estabilidad del movimiento, ¿sí?, en un plano frontal de la pelvis durante la marcha. O sea, cuando nosotros caminamos es esencial controlar los movimientos, porque si no tendríamos una marcha muy asincrónica, muy dispar. Entonces, ¿cómo actúan estos músculos abductores en lo que es la marcha? Bien, durante la fase de apoyo, acá la estamos viendo, los abductores de cadera lo que hacen es estabilizar la pelvis sobre el fémur fijo, prácticamente. Los abductores de la cadera van a tener un papel en el plano frontal y en el plano horizontal, ¿sí?, para poder mantener una marcha armónica. Los factores implicados en lo que es la estabilidad en el plano frontal de la cadera, bien, durante el apoyo monopodal en la marcha, tienen una explicación del por qué son importantes. Bien. Y en cuanto a la fuerza, también ni hablar, ¿sí?, de la fuerza que hacen los abductores en el momento también de apoyo y estabilidad, estando únicamente parados. Ahora lo vamos a ver. Vamos a tener que identificar acá estos vectores de fuerza, ¿sí?, que van a ser. El vector de fuerza más externo, lo vamos a ver acá, que pasa por la línea del trocánter mayor, sería la fuerza de los abductores de cadera, que lo vamos a encontrar con las siglas FAC. Bien. Después tenemos la fuerza de reacción articular, FRA, que es la fuerza de reacción que viene desde el suelo y directamente esa fuerza de reacción se va a ir a dirigir al fulcro o apoyo de la articulación. Y después tenemos otra fuerza que, al igual que los abductores de cadera, es una fuerza, ¿sí?, es una fuerza bien en la zona media de lo que es la sínfisis del pubis, pasa por ahí, que es la fuerza del peso corporal y también tiene que ver con la fuerza de gravedad. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos un momento de la fuerza en sentido antihorario y un momento en sentido horario. El momento de fuerza de sentido antihorario va a ser aquella que a nosotros nos dé desde el brazo de palanca o de, ¿sí?, va a ser lo siguiente. Los músculos van a traccionar hacia abajo y van a generar este sentido antihorario. Y después tenemos la otra, que es el momento en sentido horario, ¿sí?, que va a ser el peso corporal por esta zona acá que se va a denominar D1, ¿sí?, que es entre la distancia que va a haber entre el brazo de palanca, perdón, el fulcro, ¿sí?, el apoyo de la palanca y el peso corporal. Esto, el peso corporal siempre va hacia abajo, como les dije, por fuerza de gravedad. Entonces, entre la distancia que es el punto de apoyo y la fuerza que se dirige hacia abajo del peso corporal va a ser en sentido horario. Entonces, ¿qué va a pasar? El momento externo es el momento de la gravedad que está traccionando, ¿sí?, hacia abajo y mantiene el cuerpo sobre el suelo, ¿sí? Y después tenemos el momento antihorario interno, que es la fuerza propia de los músculos. Entonces, una flecha va en sentido antihorario debido a la fuerza muscular y la otra flecha va en sentido horario externo. Entonces, esto es lo que explica Neumann en su libro, en el cual estas fuerzas que van una en sentido antihorario y la otra en sentido horario se equiparan, ¿sí?, se equiparan en una palanca para poder generar una estabilidad, ¿sí?, en el plano frontal. De ahí vienen las fuerzas. No solo viene del músculo, ¿sí?, que está haciendo la abducción, sino que tenemos el punto de apoyo, la distancia que hay entre la inserción de la fuerza de los abductores de cadera siguiendo un único vector y la distancia que hay entre el fulcro y el peso, la línea imaginaria de peso corporal del paciente, que tiene que ver con fuerza de gravedad. Entonces quiero que entiendan eso, no solamente el punto de apoyo y los músculos que realizan la fuerza son las únicas fuerzas que existen sobre la cadera, sino también, acuérdense, de las fuerzas de reacción del suelo y las fuerzas de la gravedad que determinan la línea por donde pasa el peso corporal. Entonces, a la pelvis se la toma como un balancín. O sea, un balancín sería en Argentina lo que le llamamos el sub y baja. No sé si lo conocen, ahora vamos a ver una foto.
Con el fulcro que está representado por la cabeza femoral, vuelvo a repetir, acá está la cabeza femoral. Cuando el balancín está equilibrado, entonces el momento interno, el antihorario, producida por la fuerza de los abductores de cadera, es igual al momento externo producida por el peso del cuerpo. Lo acabo de decir recién, lo expliqué recién, así que esto ya lo saben, lo damos por entendido. Entonces el equilibrio de los momentos opuestos, tanto el interno como el externo, se denomina lo que es el equilibrio rotatorio estático. Así que ahora tienen algo nuevo para aprender, según el libro de Neumann, que es una maravilla. Bien, y acá, fíjense, fuerza de los aductores de cadera, ¿sí? Fuerza de reacción, ¿sí? La fuerza de reacción que va hacia el centro de la articulación, que se acuerdan que era la O, y el peso corporal. Entonces, entre la fuerza de reacción del suelo que va hacia el fulcro tenemos la D, que era la distancia entre la fuerza que unía los vectores de todas las fuerzas musculares aductoras, y después tenemos D1, que era la distancia, ¿sí?, entre lo que era el peso corporal y el fulcro. Así que tenemos estos bracitos de palanca, y esto como que si fuera un sub y baja. Acá hay una persona, o un balancín, como quieran llamarlo. PC sería una persona, peso corporal, fuerza de los aductores de cadera sería otra persona, y la O sería el fulcro o apoyo o el pie donde va el balancín. Y acá les voy a borrar esto, porque acá lo ejemplifiqué. Acá entonces está el balancín, hay 3 personas, la del medio parece que está jugando a no caerse mientras los niños se balancean, pero fíjense que acá está el apoyo en color verde. Entonces, el niño de remera negra representaría la fuerza abductora de la cadera. Después tenemos la fuerza de reacción, ¿sí?, de la articulación o del apoyo, que viene desde el suelo hacia arriba, y el niño de remera naranja representa el peso corporal. Así que estas serían las fuerzas. En este caso, por ejemplo, no estaría equilibrado. El sentido antihorario estaría ganando. Miren, vamos a hacerlo así. Acuérdense que el sentido antihorario, acá teníamos la distancia y distancia 1. Entre el fulcro y los músculos aductores teníamos un sentido antihorario porque los músculos aductores traccionaban hacia inferior. Y después teníamos el sentido horario, que era, lo vamos a dibujar acá, el sentido horario que era desde el punto de apoyo fulcro hacia el peso corporal, que ese sí se dirigía hacia abajo en sentido horario. Entonces acá, imagínense que estaría, en este caso, supónganse, el paciente estaría con un pie apoyado y con el otro pie hacia arriba, generando un desbalance. ¿Me explico? Pero en una posición estática esto no debería pasar, sino que se tiene que sincronizar. Bueno, y con respecto a los antagonistas, tenemos los músculos aductores de la cadera. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el video. Hoy dimos mucha física, así que bueno, espero que puedan aprender un poco más sobre la fuerza, descomponer una fuerza y una palanca de fuerza en cadera, que es un tema muy importante a la hora de aprender biomecánica. Muchas gracias.